No hay fotografía inocente. ¡Ah! Eso está diciendo que... Digo, yo puedo decir que tiene toda la razón este señor, porque siempre estás buscando lo que vas a componer, ¿no? Con el ojo. Qué interesante, muchas gracias. Con ustedes, el tremendo Jorge Meléndez Fernández, que yo siempre le ando diciendo Fernando. Y aparte me recuerdas a Jorge Fernández Menéndez, que es un periodista. Casi homónimo. Sí, casi. Sí. Y cuando lo leí, se me hace que ya he leído el nombre de Jorge antes, pero bueno. Oye, Jorge, estuviste en esta celebración del 125 aniversario de la primera proyección de la primera proyección cinematográfica de cine aquí en Chihuahua. Sí. ¿Verdad? Sí. Y andas ahí metido en el mundo de las fotos. Platícanos un poquito de eso. Sí, fue invitación de Roberto Robles Campos. Afortunadamente nos invitó ahí a hacer un poquito de esta experimentación, ¿no? De películas antiguas con música contemporánea y hablar un poquito de qué trataban esas películas. Entonces, buscarle un poquito a la foto fue lo que me condujo al cine. Por eso estamos acá. Bueno, y nos vas platicando cómo fue este asunto. Vámonos con algo de música y estamos arrancando con esta entrevista aquí en Métrica Radio. Seguimos en Métrica Radio. A continuación, desde Argentina recibimos la propuesta de Matices, una banda con la distorsión alta y las letras directas. Esta tarde nos comparten No Puedo Más. Esto es Métrica Radio. Métrica. Vamos a seguirle mi cielo. Y regresamos con más de Métrica Radio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, que sigan sintonizándonos. Muchas gracias a las personas en cabina, al tremendo Rafa que está ahorita ahí moviéndole los controles. Muchas gracias, mi Rafa. Todas las personas que hacen eso posible. Y a ustedes los invitamos a que vayan a redes sociales y nos sigan en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube y donde quiera que nos puedan ver. Pónganos like, ayúdenos y también pues busquen a Jorge. Estás como Jorge Meléndez Fernández, ¿verdad? Sí, y también pues yo soy trabajador de la Fototeca de Chihuahua. Ahí hacemos mucha difusión, mucha labor de difusión, tanto en Instagram como en Facebook. Órale, entonces ahorita nos pasas dato también de ahí, de este lugar. ¿Estás en la mediateca? En Casa Chihuahua, ahí tenemos el espacio de la Fototeca de Chihuahua. Órale. En el sótano. Yo pensé que yo te hacía más para acá. Eso es otro archivo, es el archivo histórico municipal. Somos varios, pero el de nosotros se dedica específicamente a fotografía. Perfecto. Pues bueno, vamos a empezar a platicar sobre fotos. Discúlpenos que tenemos una fiesta, pero tenemos un pequeño problema con nuestra luz LED que tenemos ahí arriba. Pues de repente ven que estamos en la fiesta, es que está muy bueno la plática. Oye, ¿qué importancia tiene la foto en la historia? ¿Qué importancia tiene el registro en imágenes en la historia de una ciudad, como en este caso Chihuahua? Híjole, está muy difícil la pregunta, pero bueno, está, ¿no? El saber cómo era antes, desde cómo eran los edificios, o qué existía antes, cómo se vestía la gente, desde aspectos tan sencillos como eso, de qué había o qué hubo antes de que uno existiera aquí, sí, hasta cosas más profundas, ¿no? Saber quién las hizo, cuándo las hizo, por qué las hicieron, con qué objetivos. Entonces sí hay toda una serie de caminos por los cuales poder buscarle o no, cuestionar, o sea, esta falta de inocencia, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de una falta de inocencia de la fotografía, pues también sabemos que el fotógrafo no es inocente, por lo mismo, o sea, hay muchas cosas que están premeditadas, así como ahorita ustedes nos están viendo solamente un espacio en particular, un encuadre, es por algo en específico. Igual un fotógrafo o un cinematografista pues decide ese encuadre, tiene un objetivo en particular lo que está haciendo, una función, un cuándo, un cómo, un dónde, todo eso está predeterminado y nos ayuda a entender un poco más por qué existen las fotos o cuál es el objetivo de esas imágenes. Antes de que estuvieran las fotos presentes, o sea, antes de eso hay que imaginárselo todo, ¿no? Y desde la foto para acá,
ya hay manera de cómo no estar tan errado. Está ese registro pues ya fidedigno, ¿no? O sea, hubo una época en el tiempo en el que la fotografía era verdad, por eso es la importancia de esta frase, ¿no? De la fotografía no es inocente. En lo que se conoce como esta época del cientificismo, finales del siglo XIX, toda esta ilustración, donde la fotografía sí era un instrumento científico, o sea, los primeros antropólogos, Carl Lumholtz, ¿no? Que anduvo viniendo, recolectando desde objetos, restos humanos, animales, buscando a ver si había todavía gente, ¿no? En estas cavernas de 40 casas, todos estos vestigios antiguos, pues él lo que utilizaba dentro de todos los instrumentos que traía una cámara fotográfica, y era un instrumento pues científico que él utilizaba para esta exploración que él estaba haciendo. Entonces, en cierta medida sí hay una cierta verdad, pero pues está mediada, o tenemos todo esto alrededor de quién la está tomando, por qué la está tomando, de qué manera, qué instrumentos está utilizando, que ponen en jaque, ¿no? O sea, hacen muy cuestionable su trabajo. O sea, por ejemplo, él tomaba las fotografías de muchas de las personas, pues parándolas muy derechitas junto a una regla para ver cuánto medía, de frente y de perfil. Entonces todo eso también, exactamente, todo eso nos hace ver la manera en la que se le veía a las especies que se les conocía como inferiores, ¿no? Y que no habían alcanzado un supuesto desarrollo como los americanos o como los europeos. Entonces todo eso siempre está ahí, en las fotografías que nosotros producimos, ahí está. Solamente que pues justamente hay que cuestionar, ¿no? Preguntarle a estas fosfos, a esta imagen que tú tienes en tu playera, ¿por qué no está la familia archirreconocida ahí? ¿Y por qué la hace más llamativa que si estuviera ahí? Claro. Pero si yo no sé que existe una familia que ocupaba ese sillón, pues no me va a hacer sentido esta imagen. Entonces todo eso es lo que hace tan interesante luego estas labores, que sí, esto de la falta de inocencia de la fotografía aplica para las imágenes, para la fotografía en particular, para la cinematografía, pero para cualquier imagen. Claro. La pintura, el grabado, como tú decías, todo había que recrearlo, pero tampoco hay tanta diferencia entre una pintura y una fotografía. Claro. Sigue siendo decisiones, ¿no?, de los autores. Lo que pasa es que, digamos que la huella o el registro de una fotografía pudiera ser más fiel, es lo que suele ser como muy engañoso. Sí. Y ahora, en aquellos tiempos en la pintura se podía mentir un poquito, y ahora ya se puede mentir también en la fotografía. Sí, no, pues tenemos los teléfonos celulares, incluso algunos tienen ya los filtros completamente integrados. De hecho, desde el hecho mismo de ser digitales, ya es un filtro. La aplicación misma del teléfono es un medio ya que se aleja de la fotografía que algunas generaciones conocimos, donde había un negativo que había que producir, luego revelar y luego a lo mejor por ahí coleccionar en algunos lugares. Entonces, todos estos cambios que puede ir habiendo, pues claro que le dan diferentes sentidos a las imágenes y las manipulaciones que se le pueden hacer, que pues siempre las ha habido, mayores o menores. Sí. Y de un poquito de eso se trata el asunto de rascarle a las fotos o de buscar de qué se tratan. Sí, aquellos tiempos en los que se tenía que estar la gente como media hora así en la misma posición para que quedara, ¿no? Había un motivo, ¿no? O sea, las placas o los negativos o las imágenes a partir de las cuales se hacían las impresiones tardaban en poder registrar eso que estaba enfrente de ellos. Entonces por eso había que estar quietos. Si se movía, pues iba a quedar borroso. Y ahora ya salen con que no, es que había fantasmas, mira, y aparece, y los ojos en blanco. Y que luego eso también tiene su motivo, porque estos negativos pues eran en placa de vidrio, muchas veces se reciclaban. ¿Por qué? Pues porque lo que le interesaba a la gente era su impresión, se entregaban varias copias, y se podía hacer copias a partir de las impresiones, no necesariamente de ese negativo original. Entonces lo que hacían los estudios fotográficos era lavarlos, pero pues no muchas veces, no todo el tiempo quedaban muy limpiecitos. Se sabe que algunas de estas fotografías que algunos llaman de espiritismo, o de aparecidos o de fantasmas, pues eran eso, negativos mal lavados, que luego aparece ahí el retratado anterior en la fotografía nueva. Hay un nuevo género fotográfico. Antes de que se asuste con los fantasmas, primero cheque todas las evidencias físicas que le puedan ir en contra, porque rara vez es un fantasma en realidad. Oye, ahora que, o sea, yo imagino que tú trabajando con fotos y todo este rollo, te has de encontrar muchas y muchas fotos ahí en los registros, de repente encontrar lotes que alguna familia dona o cosas por el estilo y revisarlas. Tantas fotos que has de tener que ver.
pero y cuando lleguemos a hacer los registros de estas épocas en las que hay millones de fotos, no es un exceso de fotos. Sí, sí, incluso se ha contabilizado, ¿no? Por ahí yo creo que hace como 10 años, Joan Fontcuberta, que pues aparte de ser fotógrafo, se ha interesado, ¿no?, en el lado filosófico de la fotografía y en tratar de encontrar los porqués de este exceso, incluso lo llama ahí casi nauseabundo, ¿no? Tiene una palabra muy particular de que ya es demasiado, ¿no? Y pues sí se entiende. Ahí, pues bueno, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Aparte de que tendría que ser quizá los enfoques en los instrumentos a través de los cuales se tendrían que estudiar pues esta amplia producción fotográfica, porque ya entran en juego muchas cosas. Bueno, lo de siempre, ¿no? La tecnología. El hecho de que nosotros a través de un dispositivo que servía originalmente como teléfono y que ahora hace cantidad de cosas, también saque fotografías y que nos ayude a difundirlas exponencialmente, cómo eso afecta en el psique de la persona, en el mismo hecho de estar produciendo. Entonces, de ahí es como se puede hacer como una especie de selección, porque pues sí, si uno se pone a ver, hay N cantidad de fotografías que vas a ver lo mismo, el desayuno de tal persona, de tal día, la comida de tal persona, o la selfie en el letrero de la ciudad, o la selfie con los amigos, o en la party. Muchas fotografías que son similares, que igual pudiera haber equivalentes, ¿no?, para otras épocas. En el siglo XIX, cuando empieza a popularizarse más a finales de ese siglo y se puede hacer un poco más costeable para ciertas clases sociales, pues también pasa esto. Los retratos suelen haber un cierto estándar, porque pues es una especie de aspiración, ¿no? O sea, yo quiero tener eso también. Entonces, digamos que hay ciertas similitudes a veces entre las épocas, y pues lo que habría que poner a veces el acento o poner atención justamente es cómo es que voy a abordar si yo quisiera estudiar, ¿no?, ciertos tipos de fotografía en particular. Ahora se habla mucho, ¿no?, de la vigilancia, es decir, hay cámaras a todos lados, nos piden fotografías para todos. Si quiere uno comprar en Mercado Libre, pues hay que sacarse una foto, hay que poner ahí la identificación, etcétera, etcétera. O sea, para votar, hay que sacarse una foto. Igual, ¿no?, pues toda la codificación que existe para poder acceder, para poder dar señas de que está uno vivo, de que uno es uno, sí. Y luego los robos de identidad, ¿no?, que sería otro. Pero bueno, todo ese tipo de implicaciones y de variantes pues son las que afectan, y son a través de las cuales habría que poder estudiar. Algunas personas, entre fotógrafos y otros filósofos, ya han planteado, ¿no?, algunas de estas ideas de cómo abordar este exceso de fotografía, incluso las maneras alternativas, ¿no? El mismo Joan Fontcuberta, fotografía de boda. Nos vienen a la mente cantidad de tipos de fotografía y que se resumirían a 5 tipos diferentes, ¿no? Y él decía que había una pareja que propuso en estas cámaras que se habilitaron para las infracciones. Ellos infringieron la ley en su vehículo, pero pues iban el día de su boda con los ajuares del momento, ¿no? Entonces, esa fue su foto de boda. Entonces, era como darle la vuelta para el tipo de fotografía o cómo se produce, o los tipos de fotografía, cómo nos están registrando, cómo nos están vigilando, sí. Y obtener un tipo fotográfico. Sí, sí. Sí, porque pues, a final de cuentas cada época se marca, ¿no?, en ese sentido. Cada época va a referenciarse la nuestra por la sobreexposición, tal vez. Oye, pero bueno, volviendo un poquito a la actividad que se tuvo este pasado 25 de junio, para celebrar el 125 aniversario de la primera exposición o proyección cinematográfica en Chihuahua. Yo lo disfruté de maravilla, me gustó un chorro la experimentación, que hayan usado música nueva, y creo que lo dijiste cuando estabas ahí dándonos unas palabras al público. Es una banda con música actual, como en su tiempo las hijas del señor Nacho Medrano tocaban la música de su tiempo para musicalizar esas mismas imágenes, ¿no? ¿Qué tan importante es, o sea, ¿qué nos nutre como sociedad el saber o el conmemorar este tipo de fechas? Bueno, pues nos da esa consabida o el concepto tan amplio, ¿no?, que es la identidad, es decir, quiénes estuvieron antes de nosotros, qué hicieron y qué relevancia tuvieron, qué importancia
tuvieron estos personajes, porque luego no son tan conocidos por lo mismo, de que no se han estudiado. Están estos grandes nombres, ¿no? A nivel nacional, que es los Casasola, en lo fotográfico, porque hicieron un archivo enorme de cantidad de fotógrafos en su haber, y que están ahí resguardados en la Fototeca Nacional de Hidalgo. O Toscano, ¿no? Este gran exhibidor de cinematografía, que también tiene películas de muchos autores, y su acervo está en la Filmoteca de la UNAM. Entonces, pues sí, son los más estudiados por lo mismo, porque son los del centro, ahí hay muchos investigadores, y pues poco a poco este tipo de trabajos se ha ido extendiendo a algunos estados de la República, y pues es lo importante, ir conociendo qué tipos de trabajos existieron, cuándo empiezan a suceder las cosas aquí, porque pues ahorita uno va con mucha comodidad y facilidad al cine, ¿no? Pero pues saber que en 1898, un 5 de junio, al parecer fue cuando se dio esa primera proyección en un espacio que todavía se utiliza para actividades escénicas, entre ellas pudiera ser el cine, aunque mayormente es teatro y espectáculos dancísticos, como es el Teatro de la Ciudad, que fue el Teatro de Betancourt en aquella época, pues nos acerca, ¿no? Quizá a esa época nos da, pues sí, ese sentido de pertenencia, de que se habla, de decir cómo, o saber cómo sucedió eso en mi ciudad por primera vez. O sea, también es muy conocido, pues que los que venían encargados de los hermanos Lumière llegaron con el presidente Díaz, le sacaron películas, lo grabaron ahí haciendo diferentes actividades, y luego en el castillo de Chapultepec, pues ahí se las exhibieron. Pues qué padre. Pero ¿cuándo sucedió aquí en Chihuahua y qué vinieron a hacer? Bueno, pues aquí sabemos que se dio en esa fecha, en ese lugar, que trajeron 30 películas diferentes, que eran pequeños fragmentitos, como un comercial ahora, 30, 20 segundos, de actividades de lo más cotidiano y normal, y dentro de ello incluso pues se menciona en esa pequeña nota del periódico que me tocó encontrar, pues que sacaron una de presidente Díaz, que todavía era bastante popular para finales de los 900, de los 800. Todavía lo querían. Sí, pues incluso justo esta semana sacamos una fotografía en la fototeca que alguien le puso a su hijo Porfirio, ¿no? Juan Porfirio. Entonces, pues bueno, si le pones a tu hijo un nombre, independientemente de que haya una tradición familiar, pues hay una carga, ¿no? Ahí siempre. Sí, claro. Pero bueno, es eso, dentro de las películas que se exhibieron estaba esa, había uno de un muro que lo están al parecer ahí tratando de derribar, y no hay mucho más. Y luego pues está estas otras noticias donde se va siguiendo las exhibiciones de año con año, por temporadas, pero pues es esa relevancia, ¿no? Saber cuándo sucedieron las cosas en la ciudad, cómo sucedieron. Sí, a mí lo que se me hizo bien impresionante es cuando cuando veíamos las imágenes, y no sé si eso fue de parte de lo que nos platicaste o era parte de todas las imágenes que se estaba viendo, pero venían estas pláticas estos anuncios de que se proyectará la boda del gobernador Almeida, y se proyectará así cosas que ahora nosotros diríamos, no, pues la boda de un famoso, ¿no? Pero la de un político, sí, mucho saldrá ahí en la nota y todo este rollo, pero que fuera el boom, les vamos a mostrar cómo se casó, me hizo transportarme a otro México, ¿no? Un México más de caudillos, un México más de políticos. Si ahorita los políticos tienen un peso, en aquel tiempo era mucho más grande, y me da la sensación de qué tipo de sociedad era la que era Chihuahua en aquel tiempo. Totalmente, y tiene que ver también con el cinematografista, que en ese caso pues era Ignacio Medrano Chávez, que tuvo su estudio El Gran Lente. Él pues consiguió su cámara en 1911, ya cuando la revolución estaba aquí como gobierno, empieza a sacar ahí sus películas, y él es el que saca estas películas que pudimos ver en esta conmemoración. Son de alrededor de 1915 hasta 1932, algunos fragmentos que estuvimos viendo, entre de ellos pues la boda, ¿no? del gobernador en turno, que era Antonio Almeida, y Susana Nesbitt, la novia o su esposa en ese momento. Y pues bueno, ¿qué es lo que pasaba? Justo eso que dices, ¿no? En este caso, pues Nacho Medrano sí había tenido una relación ahí bastante cercana con los caudillos de la revolución de 1911, los que triunfaron. Al parecer tuvo también cierta cercanía con el rosquismo cuando se rebelaron contra Madero. Y pues bueno, Almeida también había participado de ese rosquismo. O sea, sí hay algún seguimiento ahí
de estos caudillos, y sobre todo en esa época donde se está cristalizando o está ya llegando a una cierta cúspide, a un cierto nivel, el gobierno de Chihuahua, porque recordemos que cuando Villa es derrotado por Carranza en el 14, 15, pues Chihuahua queda con un gobierno militar, o sea, no hay una constitución que rija nuestro estado hasta el 20. Entonces hay un primer gobernador que comienza a organizar las cosas, pero ya hasta el 25 que está este gobernador Almeida, donde empieza a haber un poco más de estabilidad. Por eso se da esa feria regional, porque el comercio empezaba a crecer otra vez, ya había mayor inversión extranjera. ¿Por qué? Pues porque con esa inestabilidad y con Villa haciendo guerrilla en diferentes partes del estado, pues era difícil, ¿no? La vida. En realidad no tenemos mucha información por la misma inestabilidad que había en esos años. Es muy incierto muchas de las cosas que sabemos, o lo poco que sabemos, pues nos deja muy inseguros, ¿no? En ese espacio. Pero ya para los 20 se había cambiado la situación completamente. Y estaban este tipo de películas. Y se manejaban como noticiarios, de esos primeros cortos que eran de la cotidianidad, desde una pareja dándose un beso, una mamá alimentando a su hijo, una pelea de nieve en las calles, los carros o la gente paseando en la calle de una ciudad. Se pasó a empezar a informar a la gente a través de pequeños cortos. Entonces, eso era una novedad, pero pues no era cualquier boda, o sea, no era la boda de, aunque fuera un oligarca de esa misma época, no iba a tener la relevancia de este caudillo que se había peleado en la revolución y que había llegado a ser gobernador. Que le dijo, espérame mi amor, nomás espérame que sea gobernador, y nos casamos, y lo cumplió. Exactamente, sí. Oye, ¿y dónde podemos conocer más acerca de la fotografía o pues, de la historia registrada en fotografías de nuestra ciudad, de nuestro estado? Bueno, mira, como habíamos dicho, yo trabajo en la Fototeca en Chihuahua. Mi trabajo ahí se dedica a conservar o a tratar de que duren mucho más, el mayor tiempo posible, lo que son los archivos fotográficos que están en resguardo de la Fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Chihuahua, que tiene su sede ahí en Casa Chihuahua, en el sótano. Se puede visitar de 8 a 4, de lunes a viernes. Si pueden hacer una cita previa, mucho mejor, pero ahí estamos. Eventualmente presentamos exposiciones, tratamos de que sea ahí mismo en Casa Chihuahua, por la cercanía, por las instalaciones y por el apoyo que nos han brindado. Hace unos meses tuvimos apenas una, de finales del siglo XIX, pues estos años del porfiriato de los que hablábamos. Y ahí pues se reúnen estas colecciones. Y aparte, pues sí, la tarea principal, como te digo, es conservación, pero algo que no podemos dejar de lado es la difusión. Entonces, en medios sociales, en Facebook y en Instagram, en Fototeca de Chihuahua, así se llama, semanalmente vamos compartiendo fotografías, datos breves, pero la idea es conocer un poquito el trasfondo de estas imágenes. No nada más publicar fotos y ahora. Sí, por lo menos tener una idea de cuándo se produjeron, quiénes son los que aparecen en la foto o qué es lo que está pasando, un poquito del contexto general. Y ya a nivel personal, pues yo sí he intentado buscar un poquito más al respecto de algún grupo de fotografías o alguna época, como el caso de esta exposición que te menciono. Entonces sí hay como diferentes niveles de profundidad en los que pudiéramos entrar. Lo más, o digamos que lo de entrada, pues sería esta actividad que hacemos ahí en las páginas de Fototeca en Chihuahua. Qué chido. Acá en Chihuahua un saludo a Gaby, de ahí de comunicación, que siempre es con quien tenemos contacto para ir con Casa Chihuahua. Y pues se nos acabó el tiempo, Jorge. Muchas gracias por platicarnos. Les mando saludos a Materazu, Paula y Lola, que la primera vez que grabo aquí y se me olvida que pasa gente en la tarde caminando. Entonces, pues ahí mandaron saludos también ellas. Gracias por estar aquí. Acérquese a la Fototeca y pues ahí contacte también a Jorge en redes sociales para saber un poquito más de fotografía, que estuvo muy interesante. Por cierto, ya para terminar, perdón, me encantó ver la foto que nos mostraste del Teatro de los Héroes original por dentro. Está hermosa, todas las butacas del frente, los varios palcos que tenía. A mí me daba lástima saber que se había quemado ese edificio, y ahora que lo vi por dentro gracias a las fotos que nos mostraste, pues me dio más tristeza. Pues es lo que decías, ¿no? Hay planos todavía que registran ahí cómo estaban, de los diferentes pisos, hay notas de gente que seguramente asistió, los programas de mano, fotografías del exterior, que era lo más común, pero tenemos estas imágenes de la boca escena y de todos los palcos y las localidades, que pues si no fuera por eso,
Nunca nos... Imaginarnos, pues sí, podríamos imaginarnos. Igual el arquitecto hizo otros parecidos, ¿no? Sí. Hizo uno en Zacatecas, pero pues ahí tenemos por lo menos en fotografía los registros. Ya, está donde hoy está la silla de King Kong, sí. Que eres de Reforma. Justamente en otra esquina del Palacio. Fíjate, pues bueno, ahí cuando pasen por Héroes de Reforma, acuérdense que hubo un teatro ahí. ¿Alguna canción que nos recomiendes? Ay, pues la de Desierto, yo creo, de Cazando Osos, que tuvieron, como dices, una presentación muy, muy buena. Quienes estuvieron presentes ahí tuvieron la oportunidad de estar de espectadores, justamente, de experimentar todas estas sensaciones que nos hicieron sentir. Pues, qué mejor, ¿no? Estos artistas locales que están buscando estas maneras de expresarse. Este desierto es muy seco. La recomendación de nuestro invitado Jorge Fernández. Te dejamos con Cazando Osos, interpretando Desierto. Tú estás en Métrica Radio. Tierra, tus restos. La muerte es única. Métrica. Pero ¿cómo vamos a terminar si todavía no comenzamos?